Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría Colectiva. Tengo conmigo a Bolívar Sosa. Body, ¿qué tal estás? Álvaro, muy buenos días, ¿qué tal están? Buenas tardes, buenas noches para todos. Muy contento, muy feliz de volver a grabar un nuevo capítulo de Sabiduría Colectiva. Le tenemos a nuestro invitado al día de hoy, al profesor Martín Ifran, que nos va a estar comentando un poquitito sobre la historia paraguaya, un poco de cultura, un poco de todo. Así que vamos a estar conversando un poco con él. Profesor, de paso, ¿qué tal estás el día de hoy? Bueno, antes que nada, un saludo muy grande tanto para vos, Leandro, como para Álvaro. Y feliz al ver que cada vez son más los jóvenes interesados en todo lo que es la cultura de nuestra gente, la historia, nuestra cultura general, porque pienso que estamos un poco pobres en el conocimiento de lo que somos nosotros. Se va perdiendo de a poco esa nuestra identidad nacional por esto de la globalización, este bombardeo a través de los medios tecnológicos de comunicación, etcétera. Pero de pronto veo gente como ustedes y cada vez son más interesados en sondear un poco lo que es nuestro pasado, nuestra cultura, lo nuestro. Así que feliz de estar en este emprendimiento de ustedes. Y todo lo que sea inyectar un poquito más de cultura, de conocimiento, de educación a nuestra gente, ya nomás cuentan conmigo. Entonces, para comenzar el podcast, te quería comentar, ¿cuál es el origen del hombre paraguayo? O sea, a nivel cultural, somos eh, una mitad español, mitad indígena, o ¿dónde viene el hombre paraguayo? Bueno, la antropología nos dice hoy que el término mestizo ya se está usando de manera inapropiada, porque cuando uno busca información acerca del hombre paraguayo, antes había una publicación que se llamaba Almanaque Mundial, salía anualmente, no sé si todavía sigue esta publicación, donde había noticias de todos los países. Y uno buscaba, por ejemplo, Paraguay y te daba todos los datos. Y cuando buscabas población, te decía población mestiza. Ahí te tiene que dar el dato étnico de la población mestiza. Pero la antropología te dice hoy que ese término mestizo es bastante ambiguo, puesto que ya a nivel global no existen pueblos, por usar mal, pero comprensiblemente un término, pueblos puros. El último loco que habló de esto fue Hitler y ya ve cómo le fue y cómo le fue al mundo. Bueno, a partir de ahí empieza a hacerse un replanteamiento antropológico y hoy la etnología nos dice que los únicos pueblos, digamos, étnicamente puros, son muy poquitos. Algunas tribus indígenas del Amazonas, de Oceanía o de África, unos poquitos que debido a su situación geográfica o a su aislamiento se han mantenido en una pureza forzosa, pero luego el resto de los países, América, Europa, Asia, es una gran mezcla étnica. Por lo tanto, cuando uno hoy dice el paraguayo es mestizo, y bueno, la respuesta inmediata sería es que todos somos mestizos. Vos ves, por ejemplo, el continente europeo, todos son rubitos de ojos azules. Y sin embargo, entre todos esos rubitos de ojos azules están los germanos, están los eslavos, están los de origen galo-céltico, etcétera. Hay una gran variedad étnica entre ellos y otra vez una gran mezcla. Entonces, al decir el paraguayo es mestizo o proviene del mestizaje, bueno, bastante incompleto, porque todos los pueblos del mundo prácticamente hoy provenimos del mestizaje. Entonces, hay que aclarar, el paraguayo procede del mestizaje hispano-guaraní, hispano-guaraní. Pero aquí otra vez tenemos un pequeño gran problema, porque nosotros los paraguayos decimos descendemos de los guaraníes. Nuestros ancestros fueron los guaraníes. Pero a la pregunta, ¿y quiénes fueron los guaraníes? El paraguayo común
ignorante de sus propios orígenes, te va a decir, y los guaraníes eran los indígenas que habitaban antes nuestro territorio, pensando que existía un tronco étnico bien concreto, que eran los guaraníes. Y los guaraníes, como tal, con ese nombre, los guaraníes nunca existieron. Nunca existió un pueblo indígena, una nación indígena conocida como los guaraníes. El guaraní es un idioma. Básicamente es un idioma, es un tronco o familia lingüística. Y los españoles equivocadamente metieron a todos los indígenas en una misma bolsa porque empezaron a llamarlos guaraníes y pensando que eran un solo y mismo pueblo a toda esa variedad de pueblos o grupos étnicos que tenían en común el idioma. Lo que corresponde es hablar de parcialidades indígenas que comparten el mismo idioma, los Aché, los Bua, los Paintabiterán, los Abá, etc. Que todos hablan el mismo idioma, pero son todos diferentes, grupos distintos, pueblos distintos. Entonces, cuando decimos el paraguayo desciende de los españoles y los guaraníes, cabe preguntarse qué guaraníes. ¿Qué guaraníes? ¿Cuál de todos los pueblos que hablaban guaraní? Porque tampoco es cierto lo que está en la mentalidad colectiva de que llegaron los españoles y empezaron a mezclarse con todos los pueblos indígenas que encontraron aquí. Falso, no es así. Ellos empezaron a mezclarse, uso más la palabra mezclarse, pero para que entiendan, ¿no? Empezaron a unirse con una nación en concreto, una sola nación, que eran los cario guaraníes. Mientras que los otros pueblos guaraníes permanecieron hostiles a los españoles. En una guerra que duró aproximadamente 200 años, hasta que finalmente todos esos pueblos fueron sometidos. Los españoles hicieron alianza concreta con los cario guaraníes, que eran los que habitaban en la zona de la actual Bahía de Asunción, y un mestizaje que comienza en el mismísimo momento en que también se empieza a dar forma a esta provincia, es decir, con el gobierno de Domingo Martínez de Irala, que fue el primer gobernador del Paraguay, y él fue el que oficializó la unión, o el matrimonio, propiamente dicho, entre españoles e indígenas, concretamente cario guaraníes, y de ahí sale el paraguayo, ¿no? De una descendencia hispano-cario guaraní, concretamente. Y ese es el paraguayo. Eso es algo que en el colectivo popular, digamos, en el saber popular, siempre se tiene muy fijo, ¿verdad? Que los guaraníes eran, en plural, eran una tribu, una civilización básicamente, pero no era Sí, realmente así. una sola cultura, no. Eran muchísimos pueblos, la mayoría de ellos ya los hemos extinguido. Eran muchos pueblos que tenían en común una cosa, el idioma. Ahora, cruzando el río Paraguay, al otro lado, hacia el Gran Chaco, a ella tenemos a otras familias indígenas, son otros troncos lingüísticos. En el Chaco tenemos como 5 lenguas indígenas diferentes, pero los de lengua guaraní eran los que dominaban acá en la región oriental. Ya. Y justamente la colonización acá en Paraguay fue diferente a los otros países de Sudamérica, ¿verdad? En el sentido que gracias a eso también el idioma perduró, ¿verdad? El guaraní. Bueno, es realmente todo no solo un proceso de conquista, sino yo diría la característica del idioma y el modelo de familia que se instauró en Paraguay. Porque es la única lengua que se impuso al conquistador. Primero, características de la lengua, que es un idioma con una estructura muy notoria, una estructura similar al griego, ¿no? El guaraní tiene las condiciones para convertirse en idioma universal, por un lado, y fueron los jesuitas durante
la época de sus reducciones, que descubrieron estas peculiaridades de la lengua guaraní. El tema de familia, porque acá comienza la conquista, se inicia con una alianza entre los españoles recién llegados, carios, una alianza pactada, sellada a través de la unión matrimonial. Los guaraníes, los pueblos guaraníes, a ver, para entender mejor el carácter, la idiosincrasia de estos pueblos, hablaban, decíamos, una misma lengua. Y esa lengua, ¿cuál es? Es la lengua de los guerreros, porque la palabra guaraní significa guerrero. Hay diferencias entre el guaraní indígena y el guaraní paraguayo. En el guaraní paraguayo tendemos simplemente a hacer traducciones del castellano al guaraní. Y así, por ejemplo, decimos, ¿cómo se dice guerra en guaraní? Decimos ñorairó, ñorairó guazú, que significa en realidad pelea grande. Ahora, los guaraníes primitivos, ¿cómo le llamaban a la guerra? ¿Cómo se decía guerra en el guaraní primitivo indígena? Se decía guará, guará. Incluso hasta el siglo XIX todavía se usaba el nombre de un conocido batallón que servía al gobierno, que era el batallón Guarará. Guarará, que significa listo para la guerra. Entonces, guará es guerra. Guaraní viene de guaranijara, el que combate, el guerrero. Entonces, guaraní sería la lengua de los guerreros. Y la lengua que habla un pueblo le imprime carácter. Así que todos eran prácticamente muy belicosos. Eran pueblos muy, muy belicosos. Y aunque las comparaciones son odiosas, pero veamos, todos los otros pueblos indígenas de América fueron conquistados, exterminados en relativamente poco tiempo. Pero aquí, en Paraguay, el proceso fue muy largo. Los primeros encontronazos con los pueblos indígenas del Paraguay se dan a partir de 1537, con la conquista, prácticamente a partir de la fundación de Asunción. Y van a culminar recién con las guerras guaraníticas. O sea, como vemos, son casi 200 años de lucha constante contra estos pueblos. Y desde un primer momento comprendieron, o por lo menos Irala tuvo ese tino político de preferir las uniones matrimoniales para formar alianza con estos indígenas antes que enfrentarlos directamente. Y tal es así que el foco de colonización de la provincia del Paraguay comienza en Asunción con una alianza establecida entre los españoles y los carios a través del matrimonio, porque entre estos indígenas el matrimonio generaba una alianza natural entre familiar, los contrayentes, familia con familia o pueblo con pueblo incluso, ¿no? Y ahí se dan los primeros matrimonios. Ahora bien, el cabeza de familia, el jefe de familia, el español, porque era español con india, no, era indio con española, porque no había mujeres españolas, solamente venían varones. Entonces, el jefe de familia, el conquistador, pues estaba todo el tiempo bastante ocupado. Y la crianza de los hijos quedaba exclusivamente a manos de la madre. O también la que hoy es toda una institución en Paraguay y siempre lo fue, el de la madre soltera, ¿no? Que el español simplemente tenía hijos con una mujer indígena y luego se borraba. Y la mamá indígena quedaba sola con los hijos. De ahí el apego tradicional que el paraguayo tiene más a la mamá que al papá. Y es criado con la lengua materna.
Se habla más guaraní que español. Y va creciendo en esos dos mundos. Con casi ambos pies en el mundo guaraní y alguno que otro dedito en el mundo castellano. Profe, es muy interesante lo que estás comentando. En este caso, para mí es un poco un flash mental, en este caso la parte de la historia paraguaya al menos, porque mira que, eh, bueno, a ver, comenzándolo ya desde el inicio de lo que ya comentaste, estaba prestando mucha atención. Realmente creo que hay muchas pausas dentro de la historia que al menos dentro del colegio, para la gente que está en el colegio o para la gente que está en la facultad al menos, hay ciertas pausas dentro de la historia que pero que no están dentro de los libros, que únicamente hay personas que lo pueden contar y personas que no lo pueden contar porque no lo saben o porque no conocen. Y con lo que está comentando ahora, que realmente primeramente llegaron los carios a, mejor dicho, llegaron los españoles a la Bahía de Asunción, se juntaron con los carios y a partir de ahí básicamente hubo una alianza y a partir de ahí básicamente se empezaron a extenderse a otras locaciones, a otras zonas de Paraguay. Con todo esto, te consulto, ¿cuál fue realmente lo que más dejó el español acá en Paraguay y que esto pudo también básicamente ayudar al paraguayo? ¿Cuál fue realmente una incidencia básicamente casi de por vida que nosotros tenemos acá de los españoles, por ejemplo? Bueno, el asunto es que no podés partir al paraguayo en dos. Que el paraguayo que es más indígena o es más español. Bueno, para mí ambas vertientes tienen igual importancia. El paraguayo del indígena recibe la carga genética, étnica, ¿no? El color de la piel, los rasgos físicos, el idioma, culturalmente hablando, recibe el idioma. Y como decía, el idioma te brinda, te sella con un carácter determinado y el amor a la tierra. El paraguayo es terrígena al 100%. Del español recibimos también el idioma, también una carga genética, porque podríamos decir que hay un 50 y 50%. Recuerden que nosotros hemos sufrido una fractura étnica con la guerra de la Triple Alianza, en el sentido de que la demografía cayó, pero ostensiblemente, y es interesante encontrar o verificar datos poblacionales que describen cómo era étnicamente el Paraguay antes de la guerra de la Triple Alianza. Ahí tenemos a Félix de Azara, tenemos a los hermanos Robertson, tenemos a Demer, Seyrenger, un montón de personajes europeos que estuvieron acá antes de la guerra y describen la población. Y describen por igual. En Paraguay siempre hubo, por lo menos en aquella época, gente con la piel morena del indígena y el cabello oscuro, los ojos oscuros, al mismo tiempo que gente de pelo rubio y ojos claros. Basta con leer cualquier crónica de uno de estos europeos que se pasaban recorriendo la campaña. No es que solamente en los focos urbanos como Asunción, Villarrica, Pilar, etcétera, había gente con rasgos europeos. Los que te describen a los campesinos paraguayos de antes de la guerra, te los encontrabas en cualquier parte. O sea que gente de tez blanca, incluso rubios y de ojos claros, había en gran cantidad, así como morenos. O sea que étnicamente hablando, yo veo un 50 y un 50. La religión cristiana, que para el paraguayo es fundamental. De esa religión, pues se van a desprender sus tradiciones, sus creencias, sus costumbres, sus leyes.
las leyes que también hemos recibido de España, la organización política, el modo de pensar. O sea que para mí hay una mezcla casi, digamos, del 50-50. Ahora, sí hay algo que resalta en cuanto a lo indígena, que es el apego que el paraguayo tiene a la tierra. Cualquiera extraña su país, ¿no es cierto? Cualquiera sea el país del mundo, alguien sale, abandona su tierra natal, va lejos y extraña, siente nostalgia. Esto ocurre con todos los seres humanos, pero parece que se da con más fuerza en el paraguayo. El amor natural, el apego natural que tiene el paraguayo hacia su tierra, yo creo que también es un rasgo indígena. Es algo bien ancestral, el amor que tenemos a nuestra tierra. Te consulto, profesor, porque realmente está muy interesante esta parte. El apego a la tierra viene de parte, obviamente, ya de los indígenas, ¿verdad? Y te consulto esto, en este tiempo, ¿verdad? Ya en este 2021, en el año 2000, ¿qué cambios vos empezaste a ver en nuestra población, o en todo caso, o sea, qué mutaciones pudo ocurrir acá en Paraguay que nosotros no nos dimos cuenta y que para los historiadores pueden decir, hija, sabes que realmente hay realmente una vertiente muy grande ya de gente que está cambiando, de gente que se está armando ya una propia cultura? Porque aparte de la cultura, hay subculturas otra vez debajo de eso, y básicamente hay personas que creen, no creen. ¿Qué nos dirías sobre eso en específico? Bueno, este es el fenómeno de la globalización. Evidentemente, la globalización que, como el nombre dice, no está afectando solamente a la sociedad paraguaya, a la cultura paraguaya, sino que es algo a nivel mundial. Y lo triste de la globalización es que se están perdiendo las culturas locales. Se van diluyendo porque se va adoptando una macrocultura. Yo no soy conspiracionista, no creo que exista detrás de todo esto una conspiración, ¿no es cierto?, de ciertos grupos que quieren imponernos un nuevo orden mundial y patatín patatán, ¿no? Yo más bien veo que se da de forma natural, se está dando de forma natural. Claro que de por medio siempre hay, o en el trasfondo, hay intereses económicos, también intereses políticos, las grandes industrias que quieren meternos o vendernos, mejor dicho, sus tecnologías, etcétera. Pero es un cambio que se va dando a nivel mundial, lo que nos ha convertido en lo que se llama una aldea global. El mundo se ha convertido en una aldea global. Se queda cada vez más chiquito. Imagínate, hace unos 30 o 40 años yo quería escribir una carta al Japón. Ok, tenía que tomar papel, bolígrafo, escribir a mano, guardarla en un sobre, ir al correo, comprarme una estampilla, ponerla, dejar bien clara la dirección, depositarla en el correo. De ahí eso va a tardar un montón de tiempo en ser embarcado, llegar al Japón, de ahí otra vez llegar al destinatario, etc. Yo solía recibir cartas, ya estaba en época de colegio, y yo siempre conocía a mucha gente. Y, por ejemplo, recibir una carta que me venía de Europa, bueno, tardaba por lo menos de 1 a 2 meses en recibir la carta. Ahora, yo quiero comunicarme con el Japón, con alguien que está en Japón. Bueno, resulta que ahora estoy a 2 minutos de distancia del Japón. Simplemente tomo mi celular, marco el número con el código en cuestión y en la comodidad de mi casa, hola, ya estoy en Japón. Entonces, las tecnologías y los medios de comunicación como que han encogido al mundo, lo han hecho muy pequeño y todo se difunde muy rápido, ¿no? Hay una corriente antropológica que se llama difusionismo y el difusionismo dice que lo que una cultura crea y las demás culturas lo ven como válida,
enseguida la adoptan. La rueda, el arco y la flecha, la escritura, etcétera. Pero eso siempre tomó un tiempo largo en expandirse. Ahora, el difusionismo hoy es instantáneo. Alguien crea algo y del otro lado del mundo, al día siguiente, ya lo puso de moda. Entonces, se van dando cambios muy acelerados en la cultura mundial. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque nos es cómodo. Cuando comienza la tecnología de los teléfonos celulares o internet, y peor todavía, las redes sociales, se crea allí un nuevo vicio. Por supuesto, existen yo le llamo los santos pretextos, ¿no? Que hoy es imposible vivir sin eso, ¿qué sería del mundo? Yo necesito enterarme de mis hijos, de mi casa. Bueno, ponerle los pretextos que quieras, pero sé sincero, allá en el fondo se te convirtió en un vicio y no podés vivir sin redes sociales. Tenés que estar con el celular pegado a la mano, mirándolo cada 3 minutos. Es un vicio. Y como todo vicio, bueno, sarna con gusto no pica. Y se van dando estos cambios sin que te des cuenta. Es más, te gustan esos cambios, tanto que no te interesa que se vayan diluyendo los elementos del pasado. El desafío entonces es no negarte a los cambios, que eso también sería estúpido, ¿no? No negarte a los cambios, al progreso y todo eso, pero el desafío es no perder lo nuestro, rescatar, salvar, conservar lo que es nuestro, que no debe morir, no debe perderse, convivir con la actualidad, con los medios tecnológicos, con las cosas que van saliendo día a día, por supuesto que sí, pero cuidando siempre de no perder lo que es auténticamente nuestro. Entonces, Paraguay está viviendo lo que vive todo el mundo. Un gran cambio en la globalización. Es más, yo tengo una teoría según la cual nosotros estamos asistiendo al derrumbe de nuestra civilización. Esta civilización está cambiando. Lo que ahora llamamos civilización occidental cristiana se está derrumbando, está cayendo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la nueva civilización que vamos a construir? A partir de ahí, eso está en el veremos, en el quién sabe. El cambio se viene. Muy interesante eso, profe. Justamente nosotros en nuestro primer capítulo del podcast estábamos hablando de las redes sociales, ¿verdad? De esa adicción que están creando y que es también como algo muy nuevo, de los cual nosotros muchas veces no nos dimos cuenta de lo rápido que se transformó la comunicación, así como el ejemplo que diste, ¿verdad? Que antes comunicarse con él en el exterior era un proceso larguísimo que tomaba meses. Ahora es lo mismo prácticamente llamarle a alguien que está, no sé, de acá en Lambaré que llamarle a alguien que está en Japón. Y que eso, digamos que todavía nosotros no nos tomamos el tiempo de procesar todo ese cambio, ¿verdad? Es como da gusto y también pasa muy rápido, digamos que no nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué cambia con esto, ¿verdad? Y qué implica. Profe, ahora justamente lo que estabas comentando, con lo que refieres justamente al primer capítulo, en parte también vos sentís que la historia de Paraguay se está diluyendo o culturalmente nos estamos diluyendo a una jarra o con un colador, por así decirlo, que nos estamos diluyendo ya en materia prima, ya que en las clases de historia muchas veces, te consulto esto, muchas veces las clases de historia también son muy aburridas y a mí siempre me costó realmente aprender historia, te voy a ser sincero, siempre me costó aprender historia, pero siempre fue una de mis materias más favoritas porque realmente te sentás a escuchar a una persona que realmente sabe. Ahora, que esa persona sepa comunicar eso que sabe, que está dentro de un conocimiento, ¿verdad? Que la persona aprendió, es lo donde muchas veces es complicado. Te consulto esto en forma de alumno y ya que sos también un docente, ¿qué tan difícil es enseñar actualmente historia en nuestro país? Para que así la gente también pueda saber cuál es el inconveniente con lo que refiere a esto también. Ya que muchas veces esto también ocasiona que nos desinterese nuestra propia historia y nuestra propia identidad como paraguayos. Sí, primeramente, si alguien enseña
historia se supone que conoce esa ciencia. Entonces, depende mucho de lo que el que enseña está interpretando por lo que es historia. Me temo nomás que en muchísimos casos entienden que la historia es un mero periodismo del pasado. Una serie de datos e informaciones que debe quedar impregnada en la memoria del estudiante como hechos, datos, y que hoy por hoy son información parásita. Era válida en otro tiempo, ahora ya no sirve. Y me explico. Antes, por ejemplo, en mi época de colegio, y conste que yo hice la secundaria en un colegio público, cuando en esa época los colegios públicos tenían un nivel elevadísimo. Yo soy orgulloso egresado del Centro Regional de Educación Saturio Ríos de San Lorenzo y digo sin empacho, para mí ese era uno de los mejores colegios de la República del Paraguay, colegio público. Hoy no quiero ni mencionar lo que son los colegios públicos, dejémoslo ahí. Pero antes, la información estaba contenida únicamente en los libros y a veces libros especializados. Y los libros estaban en la biblioteca y no había demasiados ejemplares. Entonces, la única forma de gestionar la información era aprendiéndote de memoria esos datos. No te queda de otra, porque no tenés otra fuente. Hay una sola fuente que debe ser compartida por el colectivo, de modo que el libro no puede quedarse en tu poder, no lo vas a tener siempre contigo, así que mejor te aprendes de memoria los datos fundamentales. Bueno, para esa época era válido, a ver qué fecha, a ver qué nombre, dónde, cómo, cuándo, te aprendías de memoria. Ahora bien, 2021, yo les suelo decir a mis alumnos, ustedes tienen la ventaja de tener en su bolsillo la biblioteca más grande del mundo. ¿Cómo es eso? Saca tu celular y entra en Google. Ahí tenés toda la información. De modo que aprenderte de memoria hoy datos e información es totalmente estúpido. Bien, para cultura general. Pero para términos prácticos, ¿para qué? ¿Para qué perder tiempo con ejercicios de mnemotecnia si lo único que necesitas es sacar el teléfono del bolsillo de la cartera, googlear, te vas a una buena página, no a Wikipedia ni demás basuritas por ahí, sino buenas páginas de internet y ahí tenés toda la información? Entonces, hoy en historia por lo menos tenemos un cambio de paradigma. Ya no es memorizar información, sino interpretar la información, que es otra cosa. Es interpretar. Porque te hacen aprender de memoria una serie de datos y para colmo son datos ya deglutidos o con una interpretación prefabricada. Esto sucedió así por esta razón y punto. Y el tema de la interpretación. ¿De dónde me viene la interpretación? Y otra vez depende de cada profesor. Y si el profesor tiene una línea política determinada o tiene una ideología X, y otra vez sirve como vertiente a sus alumnos la línea política o ideológica del profesor. No, hoy hay que enseñar a interpretar la historia, pero no deglutirla. Como hacen los pajaritos. Viene mamá pajarito, se come el alimento sólido y cuando lo convierte ya en bolo digestivo, lo echa en el piquito de sus polluelos. Ya está. El polluelo no tiene ni que masticar, solo tragar. Y eso a veces se hace, o muchas veces, mejor dicho, con los estudiantes. Y no, yo creo que ahí está el error. Ahí está el error. La historia es una ciencia social, no es una ciencia natural, ni es una ciencia exacta con que vos puedas decir, esta es la respuesta. Aquí está la fórmula, aquí está la verdad y no hay vuelta que dar. 1 más 1, 2, no hay vuelta que dar. La historia es una ciencia social. ¿Y eso qué significa? En gran medida es especulativa. Porque ni ustedes ni yo estuvimos ahí para verificar si lo que dicen los libros es verdad. Solo nos queda la especulación, la interpretación. Borges, por eso decía, la historia no es más que otra forma de ficción. Y sí, en gran parte sí. Entonces,
es en gran medida reflexiva, especulativa. Y el gran ejercicio que tienen que hacer los estudiantes es justamente eso, no aprenderse datos, sino aprender a interpretar un hecho del pasado. No importa tanto si le está dando la interpretación ortodoxa, la interpretación que hoy se considera correcta o incorrecta. No, cada uno puede tener su propio criterio, su propia interpretación, pero el desafío es que haya surgido de la propia mente del alumno que fue capaz de analizar el hecho, no aprenderse estúpidamente datos que ni entiende, analizar el hecho y sacar su propia conclusión. Y ahí está la aventura de la historia justamente, porque como alguien dijo, en historia, como en física nuclear, es dable esperar todo tipo de sorpresas. ¿Está la última palabra dicha en historia? No, y no lo va a estar. Cada día vamos descubriendo más cosas. Entonces, introducirle al alumno en ese mundo en donde no todo está dicho, sino hay mucho por decir, y darle la conciencia de que él puede ser el protagonista de un descubrimiento o de una conclusión nueva, bueno, eso es lo que te alienta justamente y convierte a la historia en una ciencia más bien dinámica que estática. Es como un ciclo de debate. O sea, yo siempre le vi a la historia de esta forma y es una opinión mía, observación y entre comillas, ¿verdad? Yo veo que la historia siempre nos sirvió de una forma de poder debatir con otras personas, de compartir tu propia opinión sobre ciertas situaciones del pasado y tipo poder cambiar no, cambiar una idea a mejor. ¿Me explico? Sí, pero en ese sentido es difícil. Eh, Se presta de manera formidable para el debate, pero por otro lado, hay que tener en cuenta antes de iniciar un debate o una discusión que la historia es una de las ciencias más manoseadas, ya sea por la historia o por las ideologías, donde cada bando defiende su postura. Y ahí ya se pierde el interés por la verdad, porque el interés por la verdad es buscar algo que puede apoyar mi postura o puede totalmente desmentir mi postura. Y si yo estoy de acuerdo, no importa que desmienta y que derrumbe mi postura, yo solo quiero la verdad. En ese sentido, vale el debate. Pero me temo que no es lo que prima, sino lo otro. Mi verdad es la que debe primar sobre la tuya. Y ahí empieza la discusión entre sordos. Es más importante tener la razón que buscar la verdad. Exacto, discutir historia se convierte de pronto en un conflicto estéril. Depende por eso Exactamente. de en qué círculos estemos debatiendo o discutiendo asuntos de historia. La parte, o sea, me gusta entender el tema de la enseñanza de la historia, ¿verdad? Que yo algo que veo bastante últimamente de los jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces se le pregunta así en la calle que sobre alguna fecha histórica o de algunos personajes y no saben. Yo creo que justamente eso es el reflejo de que esa enseñanza en base a datos, o sea, de memorizar datos y fechas, ya digamos que no tiene vigencia, ¿verdad? Sino que lo importante es, te doy un ejemplo, en vez de saber en qué fecha terminó la guerra de la Triple Alianza, que algo que digamos que es conocimiento común, es más importante saber qué implicó eso, digamos, qué Claro. significó el 1 de marzo, ¿verdad? No solamente saber una fecha estéril, ¿verdad? Sino que saber qué cambió en el país pues, con eso, ¿verdad? No, la capacidad de interpretar, de analizar e interpretar es lo que asombroso y alarmantemente se pierde en nuestros estudiantes. Porque nosotros estamos inmersos en eso que se llama analfabetismo funcional. Nuestros alumnos saben leer y escribir, pero no le pidas que te interpreten la página de un libro. Hasta ahí llegaron. Esa capacidad de síntesis, esa capacidad simbólica, es decir, de resumir en entendimiento lo que acaban de leer en una página, ese es el pequeño gran problema que estamos teniendo hoy. Exactamente. Y, profe, cambiando así un poco de tema, ¿verdad? Volviendo a lo que estaba el tema de la cultura paraguaya, una pregunta que nos habían hecho en nuestras redes es,
cómo fue el origen de muchas de las tradiciones, o sea, propias de la cultura paraguaya, como por ejemplo el tereré. ¿El tereré cómo surgió? ¿Fue algo de los guaraníes o ya surgió más recientemente? Bueno, tereré, como nosotros lo conocemos hoy, es resultado de ambas vertientes, tanto españoles como guaraníes, porque cuando llegan los europeos, ellos no están acostumbrados a este clima, el clima tropical, ¿no? Sabemos lo que son nuestros calores. Cierto que últimamente estamos sintiendo un calor mucho más intenso que unas pocas décadas atrás por este tema del calentamiento global, ¿no es cierto? Pero no obstante, siempre hizo en Paraguay muchísimo calor. Llegan los españoles y por supuesto se sienten atormentados por este calor. Y ni qué hablar de la deshidratación, ¿no? Y tomaban, bebían el agua, pero no les saciaba. Y que se preguntaban, ¿y cómo diablos hacen estos indios para poder vivir en un lugar así? Y veían qué es lo que los indígenas bebían. Y ellos, los indígenas, simplemente arrancaban las hojas de un arbusto muy común en estas selvas, que era la hierba mate. El tereré indígena era muy simple, pero bastante efectivo. Simplemente arrancaban directamente de las hojas de hierba mate. Este arbusto no se plantaba, porque era un yuyo. Yuyales había de hierba mate. Los indios no lo cultivaban porque abundaba, ¿no? Y simplemente arrancaban las hojas de la hierba mate y en un anguá o un mortero pisaban, así como nosotros hacemos con el pojano sano, machacaban las hojas de hierba mate y encima vertían agua fresca. Simple. La mezcla de las hojas de hierba mate machacada con agua fresca en una cantarilla y la bebían. O sea, el jugo de la hierba mate, que sabemos es un estimulante, ¿no? Cuando los españoles vieron esto, probaron. ¿Será que por esto aguantan? Y en efecto, sin embargo, algo les molestaba a los españoles, que al tomar el agua también iba a la boca los trocitos de las hojas pisadas, ¿no es cierto? Y les molestaba porque para tener que tragar el agua tenían que escupir los trocitos de hoja de hierba mate y ese proceso les molestaba. Entonces, son los españoles los que introducen el canuto, ¿no? La bombilla, que es diminutivo de la palabra bomba, para bombear, bombilla. Ellos le introducen eso y ahí sí. Los indios no lo necesitaban porque por costumbre ancestral ellos ya sabían cómo beberlo. No así los españoles que introducen la bombilla. Que tenía que ser necesariamente de plata, eso no era un lujo, porque la plata, como el oro, son metales que no se oxidan. Entonces, para poder usarlo constantemente con líquido, tenía que ser un metal noble, o sea, un metal que no se oxidaba. Por eso, antiguamente las bombillas y los mates en Paraguay tenían que ser estrictamente de plata. Esto no era una cuestión de ser ostentoso, sino simplemente porque eran metales que no se oxidaban. Y posteriormente se les antoja el deshidratar las hojas de la hierba mate, pulverizarlas, y de ahí surge el tereré paraguayo, digamos. Es originario de los indígenas, pero entre comillas perfeccionado por los paraguayos. Y sobre todo a partir de las reducciones jesuíticas empieza a divulgarse. Ahora, la estéril discusión, qué es paraguayo, qué es argentino, yo digo nomás una cosa, ¿cuál es el nombre científico de la yerba mate? ¿Ustedes saben cómo es el nombre Ilex científico? paraguayensis. El Ilex paraguayensis, disculpen, no es argentiniensis ni brasiliensis, es paraguayensis. Y las primeras bebidas eran ancestrales nuestras. Y tanto el tereré, el mate y el cocido surgen en la provincia del Paraguay, antes siquiera de la famosa división de 1617 que le dio origen a la Argentina. O sea que es una bebida 100% paraguaya,
al igual que el mate y al igual que el cocido. O sea que para la gente que tiene la duda de que si un paraguayo, o sea, un argentino o un brasilero le dice, no sabes qué, es nuestro esto, entonces realmente le tenemos que corregir, no, esto es nuestro obviamente por la yerba mate, por el nombre científico de la yerba mate, y qué otras culturas, te consulto esto porque realmente suelo ver, por ejemplo, en Instagram que los argentinos cocinan, por ejemplo, el famoso beshu, ¿verdad? Y te consulto, ¿el vellú también es nuestro, parte de nuestra cultura? Sí, 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 es también. El tema es así. Cuando llegan los jesuitas, y antes de ellos ya se probaba con la hierba, pero digamos que los jesuitas le dieron mayor importancia a esto. Ellos ven todas las potencialidades que tiene la hierba mate, porque quieren experimentar si es similar al té. Los jesuitas ya se encuentran con el tereré, que acá ya todo el mundo lo tomaba. Ahora bien, ¿qué posibilidad hay de convertir esto en una infusión de té de las Américas? Y ahí viene el tema de hervir la hierba mate. Y surge el té, que es lo que nosotros llamamos cocido. Podríamos llamarle, si queremos, hacernos los chichis, té paraguayo, que se llama té cocido. Que he visto por publicidades, por televisión, por cable, que en Argentina ahora lo están lanzando, por lo menos en gran cantidad, mate cocido. Y yo te aseguro que ellos van a decir, esto es de nuestra cultura. Es una discusión estúpida, ¿no? O sea, qué calienta. Pero si vamos a ser bien quisquillosos, no. Eso hay que buscarlo más bien entre los jesuitas y en esa época, cuando intentan ver si de la hierba mate se puede hacer té. Pues bien, sí se puede. Se llama cocido. Cocido le llaman. Mate cocido le llaman fuera, pero cocido. Y una forma simplificada es calentar el agua y verterla directamente sobre la guampa, la hierba de la bombilla y beber la infusión, que es una manera abreviada y más fácil y no requiere ceremonial, y ahí nace el mate. Y esto se expandió rápidamente, porque si nosotros vemos, por ejemplo, las exportaciones que hacía la provincia del Paraguay en los siglos XVII y XVIII, vamos a ver que en gran cantidad se enviaba la hierba mate a las provincias argentinas e incluso hasta el Perú llegaba. O sea que hasta el Perú se llegó a consumir eso. De modo que en algunas regiones se instaló, como por ejemplo en las provincias argentinas, se instaló, pero provenientes del Paraguay. Y se convirtió en tradición. De ahí también que un argentino, y no le culpo, estaría convencido de decir, no, esto es argentino. ¿Por qué? Porque cuando nació ya se tomaba, y sus padres y sus abuelos, y así. Pero si vamos a ir a los orígenes, pues hay que buscarlo en el Paraguay. O sea que básicamente, para contextualizar un poco, mejor dicho, esto básicamente lo que sucede aquí es una pequeña confusión entre que la yerba mate llega también al Perú y pasa por Argentina como una exportación. Nosotros lo hacíamos a través del Río de la Plata, ¿verdad? El río Paraná, y sacábamos la yerba mate hacia la Argentina, ¿verdad? Sí, Y eso hacia las pasaba, provincias argentinas. ya. Sí. Ahí realmente aclara mucho esto porque mucha gente cree que, bueno, es nuestra bueno, ahora con esta aclaración realmente ya básicamente se concreta esa parte de la historia que no se contaba, porque mira, yo buscaba en internet, en los canales paraguayos al menos, y nadie se molestaba en decir, bueno, la yerba mate, nuestra yerba mate paraguaya salía por la Argentina. Nadie nunca contó esa parte. Pero Argentina ni existía. Pero ahora bien, lo que te va a decir, no existía, con todo respeto digo, ¿verdad? Pues yo le quiero mucho a los argentinos, dicho sea de paso. Yo le quiero mucho a los argentinos. Pero históricamente hablando, Argentina como tal surge recién a partir del año 1617, lo que será posteriormente Argentina, cuando un paraguayo, el gobernador Hernando Arias de Saavedra, más conocido por nosotros como Hernán Arias, solicita que se divida la provincia gigante de las Indias o Paraguay en dos
gobernaciones menores, porque era muy difícil gobernar un territorio tan grande. Y ahí que España corta la torta en dos. Y quedan Paraguay por un lado y La Plata por otro, que será Argentina. Pero antes de esa división de 1617, acá ya tomábamos tereré, mate, cocido, etcétera, ¿no? Ya existía eso. Y por eso te digo, un argentino te diría, exacto, fueron los jesuitas, pero los jesuitas también estuvieron en la Argentina. Bueno, aclaremos. Hay toda una provincia en Argentina que se llama Misiones. Ahora podemos preguntar, ¿por qué se llama Misiones esa provincia? Y porque allí estuvieron las misiones jesuíticas. Correcto. ¿Y cómo se llamaba el territorio concedido por el rey de España a la orden jesuítica para que vengan a instalar sus misiones? Eso primero se creó en papeles y luego vinieron los misioneros. El documento real, firmado y sellado por el rey de España, ese territorio se llama Provincia Jesuítica del Paraguay. Del Paraguay. Territorio con el que se quedó Argentina recién después de la guerra De la Triple Alianza. De modo que, cierto, ahí estuvieron los jesuitas, pero durante toda la estadía de los jesuitas, eso siempre fue Paraguay. Recién en 1870 se lo quedó Argentina. A aclarar. Importantísimo eso. Y justamente está hablando de los jesuitas, profe. ¿Qué impacto, digamos, tuvieron ellos en todo lo que es la colonización, ¿verdad? Ya que con todas las reducciones y demás, digamos que era como un gobierno aparte otra vez, aparte de la colonia española que estaba en Asunción, ¿verdad? Sí, es que así se lo veía, un estado dentro del estado. Pasa que los jesuitas vienen no como las otras órdenes religiosas que vienen por su propia cuenta, ¿no? Los jesuitas vienen a pedido, a ellos se les llamó. No es que ellos decían vamos a evangelizar el Paraguay, no, ellos estaban muy ocupados en otra cosa. Ellos estaban sobre todo abocados a hacer retroceder el protestantismo en Europa luego de la reforma de Lutero. Precisamente en el contexto de la reforma es que San Ignacio de Loyola funda la orden jesuítica, que en realidad se llama la Compañía de Jesús, con el objetivo de hacer retroceder al protestantismo de manera intelectual. Y tuvo bastante éxito, tanto que en poco tiempo se convirtió en la orden religiosa más prestigiosa. Y llegan acá en 1609. En esa época comienzan los jesuitas sus misiones en Paraguay. Todavía no habían cumplido ni siquiera 100 años de su fundación. Ahora bien, ¿quién les pide que vengan? ¿Y para qué? Y otra vez hablamos de Hernán Arias. Este gran paraguayo, ilustre en todo sentido, tuvo su metida de patas también, pero fue uno de los paraguayos más grandes de la historia. Él manda llamar a los jesuitas. ¿Por qué razón? Porque había grandes zonas en la provincia, lo que hoy correspondería a los departamentos de Misiones, Itapúa y Alto Paraná, a ambos lados del río Paraná. Todo ese territorio era impenetrable para los españoles, porque estaba totalmente dominado por los famosos paranaes, que así se le llamaba a todos los pueblos indígenas de lengua guaraní que vivían en la zona y eran tremendamente belicosos. No había poder que pueda doblegarlos. Entrar con barcos, entrar con cañones, caballos, armas de fuego, armadura, anda y por y caso, eran terribles. No había forma de reducir a esos indios. Entonces, Hernán Arias, que desde los 15 años estaba combatiendo contra ellos, los conocía perfectamente, y fue él el que llegó a la conclusión: quizá la religión pueda hacer lo que el cañón no puede, porque a pesar de todo, los indios eran muy espiritualistas, eran muy sensibles a lo religioso. Pero ¿a qué orden le voy a pedir que venga a meterse en la boca del lobo? Y ahí se le ocurrió.
la orden más prestigiosa europea. Quizá los jesuitas, quizá estos famosos jesuitas puedan lograrlo. Y por eso él escribe una carta al superior de los jesuitas pidiéndole el envío de misioneros al Paraguay. En esa época el superior de los jesuitas era el padre Claudio Acquaviva, que responde positivamente. ¿Sí? Correcto, correcto, les enviaré misioneros. Y así llegan los jesuitas y establecen sus famosas reducciones. No son los primeros, porque los que iniciaron este sistema de reducciones fueron los franciscanos. Así que es justo decirlo. Antes de los jesuitas ya estuvieron acá los franciscanos con su sistema de reducciones o pueblos indígenas. Ahora bien, la labor de los jesuitas y su legado, tanto de índole histórico como cultural, es muy grande. Es muy grande. El trabajo que ellos hicieron tanto en lo religioso, la evangelización, como en lo cultural fue enorme. Pues yo digo también que el paraguayo es contradictorio, en sí mismo es contradictorio, porque es hijo de dos padres muy diferentes. El paraguayo, por un lado, es hijo de los jesuitas, por otro lado, hijo de los comuneros. Y fíjense, son dos espíritus muy contradictorios. De los jesuitas, el paraguayo aprendió a ser respetuoso, obediente, sumiso, callado, disciplinado. Aunque esto disciplinado lo hemos perdido últimamente. Y de los comuneros hemos sacado la rebeldía, el rechazo de todo tipo de opresión, ¿no? Esa fuerza que nos impulsa a ir contra el mundo si el mundo se opone, como dice el antiguo himno. Pero son dos contradicciones que viven en el Paraguay. ¿Cómo es que soportamos nosotros tan panchamente largas dictaduras? La del doctor Francia, la de los López, la de Stroessner, panchamente. Pero ¿cómo es que cuando nos sentimos también oprimidos y amenazados, nos levantamos a una? Hicimos el Sarandí universal. Es que en el paraguayo siguen viviendo tanto el jesuita como el comunero, como los dibujitos, el ángel demonito que tenés a tu derecha y a tu izquierda. De modo que los jesuitas dejaron una huella muy, muy profunda, no solo en nuestro pasado, sino lo que es nuestra cultura. Entonces se puede decir, profesor, que culturalmente nosotros vivimos muy influenciados por los jesuitas y por los comuneros, ¿verdad? Que vinieron al país con la misión de evangelizar en parte de lo que es Encarnación, Itapúa, San Ignacio, San Bautista, Misiones. Misiones, y otros departamentos más del país, ¿verdad? Que no podían ingresar a través de la misma. Te consulto lo siguiente, profesor. Hay ciertas regiones en Brasil que hablan el guaraní. En este caso es un poco extraño, ¿verdad? Pero te consulto esto, ¿por qué puede suceder esto, ¿verdad? Porque básicamente hablan el guaraní de manera natural. Sí, como te decía, el guaraní nunca fue un pueblo, es un idioma. Y lo hablaron diferentes pueblos en toda la cuenca del Plata. Vas a encontrar guaraní parlantes en Brasil, en Bolivia, en Argentina. Porque muchos de los pueblos guaraníes eran incluso seminómadas. Pasaron recorriendo gran parte de Sudamérica y llevaban consigo la lengua. Y otros pueblos que vivían directamente cerca de lo que hoy es territorio paraguayo. Y no olvidemos que en el Brasil teníamos pueblos parientes de los guaraníes, es decir, una lengua pariente del guaraní, que es el tupí guaraní. Por eso vas a encontrar en la geografía brasileña muchos lugares que están en guaraní, los nombres en guaraní, porque eran sitios habitados por los tupíes, y los tupíes hablaban una lengua muy, muy similar al guaraní, eran lenguas parientes.
sea que un paraguayo perfectamente te entendería el tupí. Por eso no es nada raro encontrar que en Brasil se hable el guaraní, pues el tupí guaraní. Durante la guerra del Chaco, el ejército paraguayo se encontró con una gran sorpresa, porque te dije hace rato que los pueblos indígenas chaqueños no son de lengua guaraní. Ahí tenés otros idiomas, el mataco, el mascoy, etc. Pero ya adentrándose en el Chaco rumbo a Bolivia, salen al encuentro de nuestros soldados indígenas que hablan guaraní. Son los famosos guarayos. Y consideraban a los paraguayos sus hermanos. ¿Por qué? Por el idioma que hablaban. Y sirvieron de mucho a nuestras tropas los guarayos en cuanto al conocimiento del terreno y tal. Pero es interesante cómo es que espontáneamente estos indígenas salen de ese refugio selvático donde estaban, y al escuchar a otros que hablan en su lengua, en este caso los paraguayos, espontáneamente salen a su encuentro y los tratan como hermanos, por el solo hecho de hablar la misma lengua. En Bolivia también se enseña guaraní. Famosos los conspiracionistas dicen que, claro, están planeando una revancha por la guerra del Chaco y ya se preparan y entonces están estudiando guaraní. No, nada que ver. Es que también hay lugares en Bolivia donde es natural que se hable guaraní, por los indígenas y por los descendientes, igual que nosotros, ¿no? De modo que hasta Bolivia vas a encontrar que hablan guaraní. En Corrientes ni que hablar, ni que hablar. Así que es por la expansión que tuvo la lengua en los tiempos originarios. Gran parte de toda la Cuenca del Plata prácticamente. Por eso no es raro. Es un idioma muy, muy poderoso en ese sentido, profe, ¿verdad? Que Sí. estamos leyendo un libro, Historia Cultural del Paraguay, de Efraín Cardoso, donde comentaba que, o sea, en el libro comentaba que en Europa, o sea, en la época de la colonización, como habías dicho, le comparaban con el griego o con el latín, ¿verdad? En ese sentido que era una lengua muy universal y que incluso creo que fueron los jesuitas los que hicieron el catecismo de la Iglesia Católica con el guaraní, ¿verdad? Digamos que eso también fue el guaraní fundamental para la evangelización de los indígenas. Claro, Ruiz de Montoya, que fue un jesuita, fue el primero que lanza un tratado de lengua guaraní, un diccionario de la lengua guaraní, hasta hoy sumamente útil para el filólogo, porque de pronto está el guaraní paraguayo, que es lo mismo, pero los conceptos, los vocablos originales, para comprender de dónde vienen y el verdadero sentido, hay que acercarse al guaraní que hablaban los indígenas. En este sentido, las obras, por ejemplo, de Ruiz de Montoya, te recomiendo una que se llama Tesoro de la lengua guaraní, o las obras de Moisés Bertoni, La civilización guaraní, etc. Eso nos acerca bastante al guaraní originario. No difiere mucho del paraguayo que hablamos nosotros, pero sí te da el concepto original que los indios le daban a los vocablos. Te consulto, profe, esto también lo siguiente. El guaraní básicamente, el que nosotros hablamos acá en Asunción, podría ser un poco más diferente al que se habla en otros lugares, por así decirlo. Bueno, nosotros, para empezar, hablamos lo que vulgarmente se llama el guaraní paraguayo, el yopará. O sea, nosotros mezclamos el guaraní con el castellano, ¿no? Es el yopará. El indígena, por supuesto, te va a hablar un guaraní cerrado que no tiene vocablos castellanos. Y pasa que con el correr del tiempo, como decíamos, teníamos un pie en cada universo, castellano y guaraní. El paraguayo, de tanto que hablaba ambos idiomas a la vez, fue mezclando vocablos y conceptos. Y así se va formando el yopará o guaraní paraguayo, que en muchos casos desvirtúa totalmente el sentido original de los vocablos y de los conceptos, que es comprensible, pero pierde la riqueza de la palabra. Porque ustedes deben saber que el guaraní es una lengua
estrictamente oral. ¿A qué me refiero? No tiene grafía. El guaraní no tiene escritura. Eso de escribir en guaraní, la gramática guaraní, etcétera, eso lo inventamos nosotros los paraguayos. Y el indio nunca desarrolló una escritura, un alfabeto, no por tonto, sino porque para ellos la palabra tiene que ser pronunciada. Si no es pronunciada, pierde vida. La palabra es magia para el indígena. Y para que la magia tenga efecto, debe ser pronunciada. Debe tener el pu, el sonido, y puana. Porque siempre yo doy este ejemplo. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, un maya, porque ellos sí desarrollaron la escritura, tal cual como la conocemos hoy, qué hubiese pasado si en aquellos tiempos ancestrales hubiese llegado hasta acá un maya y le hubiese dicho a los guaraníes, yo les puedo enseñar la escritura? Y los guaraníes lo hubiesen rechazado de plano. De plano, ¿por qué? Porque son letras mudas, letras que se quedan en una piedra, en un papel, lo que sea, pero las letras no suenan. Y si no suena, no tiene validez para el guaraní. Entonces, No tiene vida. es que la Ahí está. tradición es muy importante. Pierde su energía, ¿no? Y bueno, nosotros los paraguayos nos hemos ido apartando de eso porque con el español traen también ellos la escritura, la gramática. Es por eso también que el paraguayo tiene problema con su oralidad, porque nosotros culturalmente, ancestralmente hablando, somos una cultura oral, no somos una cultura lectora. Vulgarmente se dice el paraguayo no lee porque es aragán. No. Es una cuestión cultural eso. Ya viene de nuestros... De los guaraníes. Sí, nosotros tenemos que hablar. El paraguayo es más de hablar. Y eso ya está en nuestro ADN. Y básicamente, ahí básicamente, profe, concretás otra parte de lo que es justamente la historia paraguaya. O sea, de nuestra cultura misma, que somos muy orales, que nos comunicamos netamente, no tenemos nada, ningún papiro, nada, ninguna letra con lo que refiere a esto. Ahí básicamente rellenas otra parte de la historia que yo para ti particularmente no sabía. Y también que tenemos un problema que Paraguay es muy oral, somos un pueblo muy oral, se nos dice, y que solamente queremos hablar y llegar a un acuerdo en algo, y en los papeles nada. No queremos básicamente establecer en papeles nada. Me explico, básicamente esto ocurre a nivel general. Sí, la oralidad del paraguayo. Por eso yo hago siempre una crítica y pido perdón, ¿verdad? Si de pronto no estoy entendiendo bien lo que estoy diciendo, pero una crítica a por qué fracasa la enseñanza del idioma guaraní en escuela y colegio. Porque el guaraní básicamente es idioma hablado, y en vez de enseñar el programa a nuestros estudiantes a hablar el guaraní coloquial, comenzamos por la gramática. Una gramática que en realidad no existe en el guaraní, que tienen que aprender conceptos, vocablos, adverbios, adjetivos, conjugaciones, etc. El guaraní no se aprende así. El guaraní es, como muchísimos otros idiomas, se aprende hablando. Por eso nuestros chicos van a entender más chino mandarín que el guaraní que se intenta enseñarles en el colegio, porque estamos fallando. En todo caso, dejemos esa gramática creada para después, pero metamos primeramente el guaraní coloquial. El guaraní coloquial. Y digo nomás, recuerdo cuando yo estudiaba francés, nuestro profesor, que era un francés, el primer día nos dijo, lo primero que vamos a aprender es todo lo necesario en el idioma francés si ustedes se pierden en París. Van a París, se pierden en medio de la ciudad. ¿Qué necesitan saber de francés? Empecemos por ahí. Y yo me aprendí francés de uno, que lo hablo fluidamente. Ese sistema de enseñanza, vamos primero por lo coloquial,
después le metemos el fastidio a la gramática, porque eso es lo que hace con nuestros chicos. Les fastidian con reglas gramaticales que en la canina vida se va a usar. Porque el guaraní no es académico, el guaraní es coloquial. Eso significa es mucho más importante que una lengua academicista. Entonces los chicos tienen que aprender a hablar, a saludar, a comunicarse en ese guaraní coloquial, en ese guaraní de todos los días. Yo creo que por ahí va la cuestión. Es muy bueno esto porque, imagínate, te digo algo, yo me aplazaba en guaraní, profe. Todo el mundo se aplaza en guaraní, todo el mundo. Y te juro que me aplazaba en guaraní y llegué en un momento dado de trabajar en un lugar donde ahí empecé a practicar mi lengua guaraní. Te juro que no hablo tan bien, pero sí te puedo responder ciertas cosas en guaraní y te puedo ayudar en ciertas cosas en guaraní, pero hasta ahí, tío. Te digo una cosa, para el paraguayo, el guaraní es fundamental para el profesional paraguayo. Porque te digo una cosa, la gente dice normalmente para poder hablar con tu... No, hay algo mucho más fundamental que poder entender a tus empleados, a tus subordinados, etc. Atender bien. Para el paraguayo, el guaraní es la lengua de la intimidad, es la lengua de la confianza. Porque imagínate esto, la relación jefe-empleado. La relación jefe-empleado en el horario laboral, en la oficina, es estrictamente en guaraní. Sí, señor, como usted diga, señor, cómo no, señor. Che, fulano tal, no se olvide de llevarme esto a tal. Sí, señor, cómo no. Listo. Las 10 de la mañana, hora del tereré. Receso. Se reúnen los perros en el patio en lugar a tomar tereré. ¿En qué idioma hablan? En guaraní. De por ahí va pasando el jefe. Che, jefe, y empieza guaraní. Se acerca al jefe y empieza a hablar en el mismo idioma. Ya entró en la ronda. Y a partir de ahí, ñaño mongueta guaraní etepe. ¿Y qué surge ahí? Surgen temas, surgen cosas, hay a veces incluso informaciones que jamás hubiese llegado al jefe de no haber sido por ese coloquio guaraní en la ronda del tereré. De modo que es fundamental para las comunicaciones, para nuestras buenas relaciones. El guaraní es el idioma de la intimidad. Si no hablas guaraní, te cuento, te perdés muchísimo y hasta incluso diría peligrosamente te perdés muchísimo. Eso se tiene que aprender a hablar el guaraní. Totalmente, además que justamente como estaba mencionando Leandro, ¿verdad? Yo también en el colegio, incluso en la universidad también, guaraní es sastre, ¿verdad? Y justo recién cuando empecé a trabajar también, eso estábamos mencionando en el capítulo pasado que publicamos, que digamos que una de las mejores enseñanzas de mi primer trabajo fue aprender guaraní. Porque yo en 14 años de colegio yo no aprendí nada. Porque lo primero que te hacen es aprender el abecedario. Y el guaraní no tuvo abecedario. O sea, El axeguete. El axeguete, ¿verdad? Y no te hacen leer las lecturas y todo eso. Y no, es como te quieren enseñar de la misma forma el castellano, siendo que son idiomas completamente diferentes. Y ahí está el fracaso, ¿verdad? Justamente porque la gente, o sea, en los colegios casi ni nadie aprende. Nadie te va a decir, yo aprendí guaraní en el colegio. No, al contrario, aprendí a odiar el guaraní en el colegio. Porque al final no amas la lengua, porque te están forzando y de la manera equivocada, de la manera errónea. Pido perdón, a lo mejor por el disparate que estoy diciendo, ¿verdad? Pero como yo lo veo, el guaraní hay que hablarlo en primer lugar. Enseñen a hablar el guaraní en las aulas. Después métanle el fastidio de la ñembo gramática guaraní. Buenísimo, profesor. Profe, por último, nada más para ir finalizando, desde ya te agradecemos realmente por el tiempo que nos estás brindando. Te queríamos consultar qué libros recomendás sobre, o en todo caso, de la cultura paraguaya para los jóvenes que nos están escuchando, y también alguna frase o algún consejo que nos darías en este tiempo, ¿verdad? De pandemia y también post pandemia, ya que ya básicamente estamos pasando. Bueno, conocer la cultura paraguaya, que es ir armando nuestra propia identidad, es un proceso. Es un proceso, digamos, de descubrimiento. Descubrir quién realmente sos. Porque
te diré, y discúlpeme por favor, pero es un asunto estrictamente de pendejos, y yo te puedo decir, ¿cuál es tu grado de pendejidad? De acuerdo a esto. Cuando menosprecias lo tuyo, cuando decís que todo lo tuyo no vale, no tiene valor, y lo extranjero, lo foráneo es lo mejor. Bueno, sí sos pendejo, sí sos tremendamente pendejo. Porque pues, solamente cuando una persona madura, y a veces esto viene con la edad, pero no solo con la edad, sino con el descubrimiento del mundo, del universo al que perteneces, el universo paraguayo. Cuando descubrís eso, ahí es al revés. Todo lo que está afuera es periférico. Y aquí está lo central. Entonces, es cuestión de ir descubriendo, de a poquito, ir descubriendo, darle a tu mente la oportunidad y a tu espíritu de descubrir eso que es nuestro. En cuanto a libros, está bien Efraín Cardoso como una lectura de aproximación. Lectura de aproximación. Porque el ilustre villarriqueño era más bien historiador, ¿verdad? Efraín Cardoso, historiador. Entre sus tantas obras figura historia, pero acá, además de la historia, necesitamos del conocimiento antropológico y sociológico. Entonces yo recomiendo, si está bien de entrada, Efraín Cardoso, más o menos para testear el campo. Después, si queremos adentrarnos un poco en lo que es nuestra mitología, nuestras leyendas, nuestras tradiciones, la obra infaltable de Narciso R. Colman, el famoso Rosicrán, titulada Ñande Ipicuera, Ñande Ipicuera, de Narciso R. Colman. No se asusten, solo el título está en guaraní, el libro está totalmente en castellano, hecho para chetos, o sea, para paraguayos que, bueno, en fin. Después recomendaría la obra de, lo acabo de decir también, de Moisés Bertoni, La civilización guaraní, la obra de Bertoni. Recomendaría también una obra nueva, pero muy buena, la de Elio Vera, excelente, En busca del hueso perdido, o Tratado de Paraguayología. Una obra hecha con mucha jocosidad, por cierto, pero al final termina uno pensando bastante, sí, esta es la realidad, ¿no? Y para el que quiera ir al fondo de nuestros orígenes, etnología guaraní. Desechen todo lo que diga cultura guaraní, los guaraníes, etc. Desechen. Eso es muy superficial porque tratan a los guaraníes como un solo pueblo y no es así. Yo recomendaría, tenemos un museo muerto de risa en Asunción, que ni las moscas lo visitan, que es el Museo Etnológico Andrés Barbero. Allí no solamente vamos a ver objetos de nuestros ancestros indígenas, sino una biblioteca riquísima, riquísima. Porque nosotros tenemos más bien elementos culturales de inspiración indígena, pero no indígena. Por ejemplo, famoso, mitología guaraní. Taú y Queraná y sus hijos monstruosos patatín patatán, o decimos, esta mitología nos viene de los guaraníes. Nada que ver, nada que ver. Los guaraníes no tenían absolutamente nada que ver con eso. Eso pertenece al folclore paraguayo. Pero yo quiero saber sobre los mitos y leyendas guaraníes. No hay un libro. Tienes que ir a internarte allá en el Andrés Barbero y buscar. Y ahí te van a preguntar de qué pueblo. Y los guaraníes, los guaraníes fueron muchos pueblos. Bueno, bueno, etnología, acá tenés. ¿Cómo ves? Esa es la parte que a nosotros nos falta. El estar dispuesto a quemar tiempo y esfuerzo buscando los archivos. Lo mismo, tenemos el Archivo Nacional muerto de risa ahí en Asunción. Discutimos y contradiscutimos estúpidamente versiones históricas, entre comillas, que son más bien cuentos, y tenemos uno de los archivos históricos más ricos del continente. Ni las moscas lo visitan. Ahí están.
Así que totalmente. hay que tomarse un poco de tiempo, pero vale la pena el descubrirse realmente quién sos, cuál es tu historia, cuál es tu origen. Claro, Es para una saber. forma de aprender de uno mismo. Particularmente, esto ayuda también bastante a encontrar una identidad también personal, Sí, ya sea en lo laboral, social y entre tus amistades, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, saber quién sos y saber qué cambios puedes ofrecer a la sociedad también a partir de ahí. claro, redescubrir, valorar y promocionar lo nuestro. Buenísimo, Exactamente. profesor Martín. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta por ahí? No, realmente primero agradecerte, profe, por tu tiempo. Realmente, Cuando quieran, miren, ya saben, yo quedo a disposición cuando ustedes gusten, me avisan y ahí nos prendemos. sí, porque Buenísimo. realmente es muy valioso eso, porque justamente como te estaba contando, este tipo de podcast, así de nuevas tecnologías, digamos que pueden ayudar, ¿verdad? Para que la gente más se interiorice sobre nuestra historia y saber quiénes somos, de dónde venimos, también para saber hacia dónde vamos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho inspirarme de los grandes paraguayos del pasado, ¿verdad? Que hay varios ejemplos y saber cómo, o sea, te da también un poco de tristeza, ¿verdad? Al ver a muchos paraguayos como somos ahora, ¿verdad? Los que nos gobiernan principalmente. Paraguayos Y degenerados, yo paraguayos sí, degenerados, desnaturalizados. exactamente, entonces, o sea, la importancia es justamente conocer nuestra historia, ¿verdad? De lo que somos capaces de hacer, ¿verdad? Para también apuntar al futuro de una manera mucho mejor. Aprovecho esto también para extenderles una invitación que está pendiente de cómo nos vayan los protocolos ante la pandemia. Estamos organizando justamente con la Academia de Historia del Colegio Monseñor Lasaña una peregrinación patriótica al Panteón Nacional de los Héroes. Este año pues se conmemoran 90 años de la masacre estudiantil del 31. Y Ajá. queremos hacer justamente una manifestación, pero a nivel estudiantil, como tiene que ser. Nada de protestas callejeras, tirar piedras, enfrentarte con la policía. Está visto que eso no sirve, porque los corruptos de arriba ya tienen la piel más dura que el yacaré. Estas cosas a ellos les resbalan. Entonces queremos hacer algo a nivel, de forma elegante, de forma digna, rendir justamente un digno homenaje a los auténticos paraguayos, que son los que están descansando en el Panteón de los Héroes, y que son ellos los que hoy están levantando su voz de protesta ante tanta corrupción, ante la pregunta. Y para esto Pío dimos nuestra vida. Para esto Pío enfrentamos tan grandes tragedias. Para que esto termine así. Y bueno, está prevista para el día 22 de septiembre. Así que ya les invito el 22 de septiembre, si es que el tema de la pandemia nos lo permite, si los protocolos ya lo indican, queremos hacer esa peregrinación. De antemano ya les invito. Espectacular, profe. Realmente, ojalá se haga porque es algo que también el 23 de octubre es algo que también fue un suceso histórico bastante importante, ¿verdad? Para la posterior. Y sí, Dejó algo marcado. Y bueno, entonces, para cerrar, o sea, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Estamos en YouTube y en Spotify como Sabiduría Colectiva. También estamos en Instagram como Sabiduría Colectiva.oficial. Y nada, profe, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Entonces, chao, quedo a chao. las órdenes. Un gusto compartir con ustedes. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego.